Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que, el registro horario en el que ustedes se encuentren. Vamos a dar un par de minutos para que se integre la gente que está en el espacio de espera y daremos inicio al seminario prontamente. Muchas gracias. Vamos a dar unos minutos. Muchas gracias por su espera. Vamos a dar inicio al seminario sobre las salvaguardas en el estándar TRIS 2.0. Esta es una presentación orientada sobre todo a jurisdicciones, o sea, a países y estados o regiones subnacionales que están interesadas en aplicar a la emisión de créditos por parte del el estándar TRIS, créditos de reducción de emisiones. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la presentación. Quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Franklin Paniagua. Soy parte del equipo de política de la Secretaría de ART, eh, que se encuentra en la organización Winrock International. Estamos muy contentos de que tantas personas hayan podido unirse hoy y esperamos poder compartir información sobre nuestro programa y los requisitos en el tema de salvaguardas. Pasamos a ver el tema de logística. Me gustaría cubrir algunos aspectos de la operación propiamente de este seminario. Recordemos que las preguntas las vamos a contestar al final de cada una de las secciones, pero ustedes las pueden enviar en cualquier momento utilizando la función del chat para preguntas que aparece en la parte inferior de la pantalla del seminario web. Escriba ahí su pregunta y envíela. Haremos lo posible por responder a todas las preguntas durante el seminario web, pero también queremos asegurarnos de cubrir todo el material, así que
Si no podemos responder su pregunta, vamos a responderla de manera personal vía correo electrónico de acuerdo a la información que ustedes nos han dejado, pero vamos igual a tratar de contestar todas las preguntas. Este seminario web está siendo grabado y se publicará en la página del secretariado ART. La agenda para hoy. El objetivo principal de este seminario web es ofrecer una visión general de los requisitos de las salvaguardas en el marco del estándar TRIS. Hemos dividido la presentación en tres secciones. En la primera se revisará la información general sobre la arquitectura para transacciones RedMass, ART, y nuestro estándar, que es el estándar de excelencia ambiental RedMass o TRIS. En la siguiente sección se profundizarán en los requisitos de las salvaguardas, incluyendo un debate sobre cada uno de los temas de salvaguardas y los tipos de indicadores que se utilizan. En esta sección también se discutirán nuestros requisitos de presentación de informes y veremos algunos ejemplos. Por último, revisaremos el proceso de validación y verificación de las salvaguardas, ya que ese es el paso fundamental del proceso de ART-TRIS. Pasamos al tema del estándar y el secretariado TRIS. El capital privado fluye a través de los mercados y los mercados necesitan una estandarización para que los créditos de RedMass sean comparables entre jurisdicciones y fungibles con las reducciones de emisiones de otros sectores. Además, para atraer capital privado a escala, los participantes en el mercado deben confiar en la integridad de los resultados. En pocas palabras, esa es la razón por la que creamos ART. Proporcionar la confianza necesaria en la integridad de las reducciones de las emisiones forestales para desbloquear nuevas inversiones a gran escala y para proteger y restaurar los bosques, recompensando a los países que están dando esos resultados. Sin embargo, ¿por qué nos centramos en las jurisdicciones? Cada vez se reconoce más que las soluciones basadas en la naturaleza y en especial los bosques desempeñan un papel fundamental en nuestra capacidad para luchar contra el cambio climático. Las amenazas a la conservación de los bosques siguen existiendo e incluso aumentan en algunas regiones. Para hacer frente a estos retos, para poder invertir la dramática pérdida de bosques que estamos presenciando y para aprovechar realmente el potencial climático de los bosques, es necesario aumentar la escala de las acciones de protección. Esto significa que necesitamos que los gobiernos, las empresas, las comunidades y todas las partes interesadas participen en un esfuerzo coordinado para reducir la deforestación y la degradación de los bosques. A menudo existe un diálogo poco útil que sugiere que las actividades a nivel local o de proyectos y los programas jurisdiccionales para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques no pueden o no deben coexistir. De hecho, creemos que es todo lo contrario. La combinación de enfoques a diferentes niveles permite alcanzar resultados más ambiciosos y sostenibles que podrían obtenerse, que no se podrían obtener si se centrara solo en una escala de trabajo. Cada nivel tiene sus propias e importantes contribuciones. Por ejemplo, hay algunas acciones que solo los gobiernos pueden llevar a cabo y que refuerzan y posibilitan los esfuerzos de todas las partes interesadas para proteger los bosques. Entre ellas se encuentran la regulación del uso de la tierra, el refuerzo de la aplicación de la ley y el control de las actividades ilegales, el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas o la aplicación de políticas fiscales verdes en el sector del uso de la tierra, del AFOLU. Los esfuerzos a menor escala proporcionan acciones localizadas para hacer frente a factores específicos de la deforestación y a menudo ofrecen importantes oportunidades para involucrar y fortalecer a las comunidades locales.
La red más jurisdiccional proporciona un incentivo y un marco para coordinar todos estos esfuerzos y fomentar actividades que no tendrían la capacidad de convertirse en proyectos independientes, ya sea por falta de inversión o por su tamaño, sus capacidades o los costes de transacción. Un programa regional también puede reducir los costes generales en los que se incurre en comparación con la documentación y verificación de múltiples proyectos individuales. Esto permite que fluyan más ingresos hacia las partes interesadas en lugar de ser absorbidos por los gastos generales. Y por supuesto, los esfuerzos para reducir las emisiones son más duraderos y sostenibles cuando se incluye a las comunidades forestales y se les recompensa con la mejora en sus medios de vida. El diseño de un programa Red Más a escala también permite la producción de créditos Red Más de alta calidad, abordando muchas de las preocupaciones del mercado hasta la fecha con respecto a los créditos de los proyectos como la fuga y la permanencia, proporcionando así incentivos adicionales a los inversores y compradores de créditos de carbono. A menudo nos preguntan quiénes quiénes hacen el mercado de carbono, quiénes participan del mercado de carbono. Como se mencionaba antes, ART significa Arquitectura para la Transacción de Red Más. Nuestro programa es un programa independiente de gobiernos, países donantes, empresas y otros compradores y tenemos procedimientos estandarizados para todos los participantes. Nuestro estándar, TRIS, define los requisitos, procedimientos para certificar la reducción de las reducciones y eliminaciones de emisiones de los programas jurisdiccionales Red Más. Sin embargo, ART es más que una norma. También tenemos un programa global que incluye componentes como la Secretaría ART, formada por personal muy competente, nuestro Consejo de Administración independiente, formado por expertos reconocidos y muy implicados en la actividad de red, y además el registro de ART y el estándar TRIS. Dentro del mercado de carbono, la Secretaría de ART se encarga de las operaciones y el mantenimiento del programa ART. Cada participante elabora y presenta una documentación en la que se describe su programa RedMás y cómo cumple los requisitos de TRIS. Cada participante también selecciona y contrata a un organismo de validación y verificación para que verifique de forma independiente la conformidad con el estándar. El informe de validación y verificación es revisado por la Junta Directiva y una vez aprobado, ART emite los créditos de carbono al participante que se registran en el registro de ART. Una vez emitidos los créditos, pueden ser transferidos a otras entidades que quieran adquirirlos y también pueden ser retirados o cancelados, lo que significa que esos créditos ya no estarán disponibles para ser transferidos o utilizados por ninguna entidad. La última parte interesada en el mercado del carbono es la demanda. Hay muchos posibles compradores de créditos TRIS. Puede ser un país, empresas individuales o entidades que como emergen facilitan las transacciones para grupos de empresas y gobiernos como la coalición LEAF. ART no participa, esto es muy importante, de las transacciones ni en las negociaciones de los términos de los acuerdos de pago por reducción de emisiones, llamados ERPA. Todos los participantes son libres de vender sus créditos a cualquier comprador que seleccione o también pueden desarrollar otro tipo de negociaciones como recibir pagos por resultados sin la transferencia de los créditos a otro país o entidad. Por las razones explicadas anteriormente, ART se estableció para centrarse en los programas nacionales y subnacionales de Red Más. Un requisito clave de TRIS es que los participantes deben ser un gobierno nacional o un gobierno subnacional. Un gobierno nacional puede registrar
todo su territorio como área de contabilidad nacional o un área de contabilidad subnacional de al menos 2.5 millones de hectáreas de bosque. Los límites de un área contable subnacional se corresponderán con una jurisdicción de nivel no superior al nacional y o con uno o varios territorios de pueblos indígenas. El registro de áreas contables subnacionales que cumplan los requisitos de elegibilidad se permite hasta el 31 de diciembre del 2030, momento en el que todos los participantes deberán pasar a la contabilidad nacional. También pueden participar un gobierno subnacional, definido no más como no más de un nivel administrativo por debajo del nivel nacional. Debe registrar toda su jurisdicción y la zona debe cumplir el umbral de escala trees, o sea, 2,5 millones de hectáreas de superficie forestal. TRIS ofrece dos enfoques de acreditación para la reducción de emisiones. Uno de ellos es el nivel de acreditación TRIS, que permite a los participantes generar créditos relacionados con la cantidad de reducción de las emisiones procedentes de la deforestación y la degradación, en comparación con la medida de las emisiones de los últimos 5 años anteriores al primer año de acreditación. Y el otro enfoque para los participantes elegibles es el que se conoce como HFLD, opcional para los participantes cuya puntuación en este sistema HFLD supera el umbral mínimo. En la siguiente diapositiva hablaremos de este enfoque con más detalle. CIS también ofrece un tercer enfoque opcional para acreditar las eliminaciones procedentes de la restauración de bosques o el establecimiento de nuevos bosques. Solo los participantes que hayan reducido sus emisiones de deforestación y degradación por debajo de su nivel de acreditación TRIS pueden utilizar este enfoque para acreditar aún más emisiones. Muy bien, en este momento vamos a hacer una pausa para responder algunas de las preguntas que ustedes hayan planteado y para ello le doy la palabra a mi compañera Lucía Madrid, eh, que va a atender estas preguntas. Adelante, Lucía. Hola, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta que llegó, donde nos dicen que cuáles son las formas que un país puede recibir pagos al participar en ART. Bien, cuando se han ya verificado las reducciones y eliminaciones o absorciones de emisiones de una jurisdicción, la Junta Directiva de ART revisa y aprueba la emisión de créditos de carbono en el registro de ART. La jurisdicción puede entonces elegir cómo quiere recibir los pagos por este logro. Una opción que tiene es vender los créditos y transferirlos a un comprador o a varios compradores diferentes a cambio de un pago. Los compradores pueden ser empresas privadas, corredores o agentes que quieran revender los créditos, o incluso otros países que necesiten ayuda para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Otra opción distinta a esta, que es la convencional de transferir los créditos y recibir un pago por esa compra, es que la jurisdicción reciba un pago por resultados. En este enfoque, la jurisdicción recibe los pagos por las reducciones y las remociones, pero lo que hace con esos créditos es directamente cancelarlos, retirarlos, y ya no los transfiere al comprador, sino esa misma jurisdicción los retira, y eso evita que los créditos se vuelvan a utilizar, pero significa que las jurisdicciones siguen manteniendo los derechos sobre sus créditos. Y este enfoque también puede utilizarse así, por ejemplo,
en los casos en que haya un país que tenga una ley que dice que no se pueden transferir o mercantilizar o alguien puede ser dueño de los créditos de carbono, pero aún así quieren ser recompensados por su buen desempeño. Entonces, esa es la opción del pago por resultados sin transferir los créditos o en otros casos y otras razones que pueda tener la jurisdicción para quererlo hacer de esa manera. Y creo que esa es la única pregunta que nos llegó, así es que si te parece podemos ir al siguiente bloque. Perfecto, Lucía, muchas gracias. Continuamos entonces con los requisitos de salvaguardas en TRIS 2.0. TRIS incluye requisitos y procedimientos que garantizan que las salvaguardas de Cancún se abordan y se respeten. Promueve la alineación con los países que los países ya estaban haciendo y permite que los países mantengan su interpretación de dichas salvaguardas. No va más allá del alcance sustantivo de las salvaguardas de Cancún. Aporta claridad sobre las expectativas sin prescribir enfoques o procedimientos para respetar la autonomía de los países en el diseño y la aplicación de las salvaguardas. Este marco está alineado con los actuales requisitos de información de salvaguardas de Cancún bajo el marco de Varsovia para Red+. Hemos diseñado los requisitos para que sean favorables a los proveedores, permitiendo a los países basarse en sus sistemas nacionales de salvaguardas basados en Cancún o establecidos para Cancún, evitando el desarrollo de nuevos sistemas de salvaguardas paralelos. Esto significa que cada participante abordará y respetará las salvaguardas mediante leyes, políticas y procedimientos adecuados a sus circunstancias. Como resultado, los diferentes participantes demostrarán su conformidad de diferentes maneras, pero todos los temas e indicadores de TRIS serán cumplidos por todos los participantes. El estándar TRIS desglosa las salvaguardas de Cancún en 16 temas claves. Además, para poder validar y verificar cómo cada jurisdicción aborda y respeta las salvaguardas, TRIS contiene una estructura, un proceso y un indicador de resultados. O sea, tenemos tres tipos de indicadores: estructura, proceso y resultado. Como se indica en la norma de validación y verificación de TRIS, la revisión de la conformidad con las salvaguardas es igualmente importante que la revisión de la exactitud de la contabilidad de carbono. Y eso es uno de los aspectos claves de nuestro estándar. Los indicadores estructurales buscan demostrar que los arreglos de gobernanza pertinentes, por ejemplo, políticas, leyes y arreglos institucionales, están establecidos en el país o en las jurisdicciones aplicables, para garantizar que el diseño y la implementación de las acciones red se realicen en línea con el tema de las salvaguardas pertinentes. Estos acuerdos pueden formar parte del marco jurídico nacional o subnacional, o pueden ser acuerdos específicos de Red+. No exigimos en el estándar TRIS que se desarrollen nuevas leyes solo para Red+, esperando de nuevo que los países y jurisdicciones puedan aprovechar todos sus marcos existentes. Sin embargo, en algunos casos, una jurisdicción puede desear o necesitar hacerlo. O sea, la posibilidad de hacer leyes específicas está a criterio de cada país. Para el indicador estructural de todos los temas, los participantes tendrán que identificar los acuerdos pertinentes y proporcionar un resumen de cómo cada uno es relevante para las acciones Red+. Los indicadores de proceso.
Deben demostrar que existen procesos, procedimientos o mecanismos apropiados para promulgar y hacer cumplir las disposiciones señaladas en el indicador estructural. Para el indicador de proceso, de todos los temas, los participantes tendrán que identificar los procesos, procedimientos o mecanismos relevantes, incluyendo las partes responsables, y proporcionar un resumen de cómo cada uno es relevante para sus acciones Red más. Indicadores de resultados. Para el indicador de resultados de todos los temas, los participantes deberán indicar y describir los parámetros de seguimiento seleccionados, incluyendo cómo se define un resultado satisfactorio, los métodos de seguimiento que se utilizarán y un resumen de los datos recogidos. Si el análisis de los datos no indica un resultado satisfactorio, deberá incluirse una descripción de cómo se modificarán las disposiciones de gobernanza o los procesos, procedimientos o mecanismos de apoyo, los indicadores de estructura y proceso, pues TRIS no especifica parámetros particulares, ya que los seleccionados deben ser apropiados a las circunstancias de cada jurisdicción particular, no unos seleccionados arbitrariamente por ART. También se prevé que la evaluación del seguimiento de los resultados genere cambios en el diseño y la aplicación de los indicadores. Esto se fomenta, pero debe documentarse para que los cambios y las razones de los mismos sean transparentes. En el primer periodo de acreditación, los participantes deben cumplir con todos los indicadores de estructura y proceso para cada tema de Cancún. Además, deben cumplir o presentar un plan para cumplir los indicadores de resultados. En los 5 años siguientes a la adhesión a ART, los participantes deben demostrar que cumplen todos los indicadores. No se concederán créditos si la jurisdicción no puede demostrar el cumplimiento de las salvaguardas. Si una jurisdicción opta por utilizar el periodo de retrospección y desea solicitar créditos para un máximo de 4 años anteriores a la adhesión a ART, deberá demostrar la conformidad con las salvaguardas para todos esos años. El respeto y el tratamiento de las salvaguardas es algo que ocurre a lo largo de todo el proceso y nunca se detiene. Esto se debe a que cada actividad de Red Más debe desarrollarse de conformidad con las salvaguardas, y las actividades de Red Más incluyen las fases de diseño, implementación y monitoreo. De ahí que las salvaguardas sean como los principios que deben observarse en cada caso. No deben verse como algo estático y debe haber sistemas para controlar y evaluar eficazmente que se abordan y respeten a lo largo del proceso. Dado que todas las actividades de una jurisdicción no ocurren exactamente al mismo tiempo y que ciertos procesos pueden llevar más tiempo que otros, es de esperar que las diferentes actividades se encuentran en diferentes etapas en un momento dado. Por lo tanto, también podrán aplicarse adecuadamente diferentes salvaguardas en diferentes momentos. Los participantes informan a el secretariado ART sobre el cumplimiento de las salvaguardas mediante 1. Los documentos de registro y el informe de seguimiento que entregan antes de cada verificación. Los participantes también están obligados a presentar un informe de resumen de información a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a disponer de un sistema de notificación de información sobre salvaguardas. Este sistema puede ser un sofisticado sistema digital en línea o puede ser un sistema analógico más sencillo en el que la información se comparta a un lugar central para evaluar y desarrollar la presentación de los informes. Las jurisdicciones pueden utilizar las plantillas de TRIS
que se encuentran en el sitio web para preparar los informes sobre salvaguardas. O pueden hacer referencia a sus informes de resumen de información que presentan ante la Convención Marco. En algunos casos también puede ser aceptable utilizar otros informes para demostrar la conformidad con las salvaguardas del Standard Trees. Nuestro objetivo es minimizar la cantidad de trabajo que debe hacer una jurisdicción. Sin embargo, debe quedar claro cómo la jurisdicción cumple con los requisitos de cada indicador. Las salvaguardas y los requisitos de TRIS se aplican por igual a todos los participantes, ya sean gobiernos nacionales o subnacionales. En algunos casos, TRIS establece requisitos modificados, especialmente en relación con los requisitos de información ante la Convención Marco, que un gobierno subnacional no puede cumplir directamente. Los gobiernos subnacionales sí deben, uno, demostrar la coherencia con los programas nacionales de salvaguardas, si existen, presentar un resumen de la información sobre las salvaguardas a la entidad gubernamental nacional correspondiente para que se utilice en los informes actuales o futuros a nivel nacional y disponer de un sistema adecuado de seguimiento de los datos de las salvaguardas. En este momento hacemos un nuevo quiebre en la presentación para atender las preguntas que nos están presentando. Doy de nuevo la palabra a Lucía para atender las preguntas. Muchas gracias, Franklin. Bien, la primera pregunta que vamos a responder es así. Si un país ya ha definido un conjunto de indicadores de salvaguardas como parte de su programa nacional, ¿tiene que rehacerlos todos para utilizar los indicadores de TRIS en su lugar? Y esa es una buena pregunta. La respuesta es no. Queremos que los países o los gobiernos subnacionales se basen en lo que ya tienen. Si ya tienen indicadores nacionales de salvaguardas como parte de su enfoque nacional de salvaguardas y de su sistema de salvaguardas, el participante puede optar por seguir utilizando sus propios indicadores y parámetros. Sin embargo, tienen que trazar la relación entre los indicadores de TRIS y los indicadores nacionales para garantizar la equivalencia material y demostrar que todos los indicadores de salvaguardas de TRIS se están cumpliendo a través de los indicadores nacionales existentes. Cuando algún indicador del TRIS no está cubierto por los indicadores nacionales existentes, entonces sí, el participante tendrá que documentar cómo está en conformidad con ese indicador. Espero que esto haya respondido. Y me parece que no tenemos ninguna pregunta más, así es que vamos adelante. Muchas gracias, Lucía. Continuamos. En la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP16, celebrada en 2010, los participantes acordaron 7 salvaguardas que también se conocen como las salvaguardas de Cancún. Todas las actividades de Red+ en el marco de TRIS deben llevarse a cabo de acuerdo con ellas. Estas salvaguardas son medidas para proteger o evitar los riesgos o para lo que conocemos como no hacer daño, al tiempo que se promueven los beneficios o hacer el bien cuando se hace Red+. Estas salvaguardas abarcan los siguientes temas. A. Coherencia con los objetivos de los programas forestales nacionales y los acuerdos internacionales. B. Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y eficaces. C. Respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y de los miembros de las comunidades locales. D. Participación plena y efectiva. E. Coherencia con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica. F. Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión. G.
acciones para reducir el desplazamiento de las emisiones, lo que conocemos como fugas. Los primeros temas provienen de la salvaguarda A. Las acciones son complementarias o coherentes con los objetivos de los programas forestales nacionales, los convenios y acuerdos internacionales pertinentes. El tema 1.1, coherencia con los objetivos de los programas forestales nacionales. El tema 1.2, coherencia con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales pertinentes. Me gustaría centrarme específicamente en el segundo tema. Cuando un país ha ratificado o acordado oficialmente de otro modo un convenio internacional pertinente, los requisitos aplicables de ese acuerdo o convenio deben figurar en los documentos TRIS y sus requisitos se aplican a todos los demás temas, como se ha señalado. En algunos casos, un país puede no haber ratificado un acuerdo, pero puede haberlo adoptado. Ciertas disposiciones a través de ciertas disposiciones de su marco jurídico. Estas disposiciones también se incluirán en la descripción de los requisitos. La salvaguarda B de Cancún es estructuras nacionales de gobernanza forestales transparentes y eficaces, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacional. Se desglosó en 4 temas. 2.1, respetar y proteger y cumplir el derecho de acceso a la información. 2.2, promover la transparencia y prevenir la corrupción. 2.3, respetar, proteger y cumplir los derechos de tenencia de la tierra. 2.4, respetar, proteger y hacer realidad el acceso a la justicia. Estos temas incluyen varios aspectos que a menudo nos piden que expliquemos, por lo que abordaremos cada uno de ellos con detalle. El primer tema que analizaremos con más detalle es el 2.1, en relación con el acceso a la información. Como orientación a los indicadores estructurales, el participante debe describir el marco nacional, subnacional o específico de RedMás que define los procedimientos para proporcionar información sobre el diseño, la implementación y el monitoreo de las acciones de RedMás. Se alienta la consideración de mujeres, hombres y jóvenes de ambos sexos en todos los grupos de interés. El participante también debe identificar y resumir cualquier requisito relevante al acceso a la información que resulte de cualquier convenio o acuerdo internacional que el participante o el país del participante haya ratificado o acordado de alguna manera. En algunos casos, los requisitos pueden ser diferentes para distintos tipos de actividades o para distintas partes interesadas. Esto es apropiado, pero el participante debe identificar dónde y cómo se aplican dichos requisitos. Orientación para el indicador de proceso. El participante debe describir los programas, procesos u otros medios para garantizar la aplicación de los procedimientos identificados como el indicador estructural de acuerdo con los requisitos señalados. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? ¿Cómo se financia? ¿Cómo deciden qué información y qué formato es el adecuado? Todos estos son consideraciones para el indicador de proceso. Orientación para el indicador de resultado. El participante debe definir y controlar los parámetros para demostrar que las partes interesadas pertinentes han tenido conocimiento de su derecho de acceso a la información y lo han ejercido de acuerdo con los requisitos identificados en el indicador estructural. Prevenir la corrupción. Para este tema, el participante debe describir, en primer lugar, los acuerdos constitucionales, legales y políticos y de gobernanza relacionados con medidas como la gestión financiera para prevenir la corrupción y promover la transparencia en la implementación de acciones RedMás y en la distribución de beneficios también.
Estas medidas pueden estar directamente relacionadas con Red Más o pueden formar parte de acuerdos de otros marcos o políticas aplicables. El participante también deberá identificar y resumir cualquier requisito pertinente y resultante de cualquier convenio o acuerdo internacional en que el país o el país del participante, en el caso de una jurisdicción subnacional, haya ratificado o acordado de otro modo. De nuevo, si se aplican diferentes requisitos a diferentes lugares o actividades, deberá explicarse. Orientación sobre el indicador de proceso. El participante debe describir los procedimientos, procesos u otros medios que garanticen la aplicación de las medidas identificadas en el indicador estructural y el cumplimiento de los requisitos pertinentes identificados, al igual que en el caso anterior. Es importante documentar quién es el responsable del proceso y cómo está dotado de recursos. Sobre el indicador de resultado. El participante debe definir y monitorear los parámetros para demostrar que los beneficios de Red Más han sido distribuidos de manera justa, transparente y equitativa en términos de género y responsable y en línea, ajustado a los requisitos identificados en el indicador estructural. Un tema crítico para el Standard Art es el tema de tenencia de tierra. El participante debe describir, en primer lugar, los procedimientos para el reconocimiento, inventario, mapeo y aseguramiento de los derechos de tenencia de la tierra y los recursos consuetudinarios y estatutarios donde se implementen las acciones de Red Más. Debe considerarse los derechos de tenencia, así como los derechos de acceso y uso de la tierra y los recursos. Estos procedimientos pueden estar directamente relacionados con Red Más o pueden formar parte de otros marcos o políticas aplicables. El participante también debe identificar y resumir cualquier requisito relevante que resulte de cualquier convenio o acuerdo internacional en el que el participante o el país del participante haya ratificado o acordado de otro modo, siguiendo una pauta que estoy seguro de que están empezando a reconocer si son aplicables diferentes procesos o requisitos en diferentes casos. Estos deben explicarse claramente, sea aquello en que los países o las jurisdicciones subnacionales son particulares, debe ser explicado y explicada la forma en la que está siendo interpretado. Las orientaciones sobre el indicador de proceso. El participante deberá describir los procesos u otros medios que garanticen la aplicación de los procedimientos identificados en el indicador de estructura y el cumplimiento de cualquier otro requisito pertinente identificado. Sobre los indicadores de resultados o el indicador de resultado, el participante deberá definir y controlar los parámetros para demostrar que no se ha producido ningún traslado involuntario y que todo traslado que se ha realizado cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas o las comunidades locales o equivalentes. También deben definir y supervisarse los parámetros para demostrar que las partes interesadas tuvieron acceso, uso y control de la tierra y los recursos, de acuerdo con los requisitos identificados en los indicadores estructurales y de proceso. Cabe señalar que TRIS no exige que se resuelvan todas las disputas sobre la tenencia de tierra o los derechos del uso de los recursos antes que se emitan los créditos TRIS. Sin embargo, las actividades REDMAS deben desarrollarse respetando los derechos de tenencia de la tierra y de los recursos. Además, el programa TRIS exige que se demuestre la propiedad clara de los créditos o los derechos de los beneficios de los mismos antes de emitirlos. Si hay zonas en disputa, los derechos asociados a esas tierras se restarán y no se emitirán hasta que se resuelva la disputa. En algunos casos puede que no haya realmente una disputa, pero tal vez las negociaciones sobre los acuerdos de reparto de beneficios aún no se han completado
y el gobierno no puede demostrar los derechos a los créditos como resultado de esa negociación incompleta. Esto también está bien. Esos créditos no se emitirán hasta que los acuerdos hayan finalizado y se haya verificado que se ha desarrollado de acuerdo con las salvaguardas. Cuando el acuerdo esté terminado, los créditos históricos podrán incluirse en la próxima verificación. Esto lo que quiere decir es que para aquellos años que no se hayan emitido los créditos porque los acuerdos no se habían terminado, estos se pueden emitir en fecha posterior. Acceso a la justicia. Sobre el indicador estructural de este tema, el participante debe describir los procedimientos judiciales y administrativos existentes para garantizar un acceso no discriminatorio y no prohibitivo a los mercados, a los mecanismos de mercado, la resolución de conflictos en todos los niveles y la resolución de conflictos de todos los niveles pertinentes. Deben considerarse los procedimientos gubernamentales formales, pero también pueden describirse los mecanismos locales alternativos de resolución de conflictos. El participante también debe identificar y resumir cualquier requisito pertinente resultante de cualquier convenio o acuerdo internacional en el que el participante o el país del participante haya ratificado o acordado de otra manera. Sobre el indicador de proceso. El participante debe describir los procesos u otros medios para garantizar que los procedimientos señalados en el indicador estructural sean aplicados a lo largo del diseño, la ejecución y el seguimiento de las acciones de Red Más y que se ha cumplido cualquier requisito adicional identificado. Sobre el indicador de resultado. El participante debe definir y monitorear los parámetros para demostrar que se han resuelto las disputas y reclamaciones en conflicto y que se han proporcionado los recursos y remedios efectivos y culturalmente apropiados cuando hubo una violación de los derechos o una queja, una disputa o una reclamación relacionada con la implementación de las acciones red. La salvaguarda C de Cancún es el respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas, de los miembros de las comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y las leyes nacionales señaladas así en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. TRIS desgrana esta salvaguarda en tres temas. El primero, identificar los pueblos indígenas y las comunidades locales, o sus equivalentes. Respetar y proteger los conocimientos tradicionales. Y 3.3, respetar y proteger y cumplir los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales o equivalentes. Espero que el examen detallado de cada uno de los indicadores de los 4 temas anteriores les ayude a comprender mejor los indicadores. No entraré en ese nivel de detalle para todos los temas restantes, pero destacaremos algunos para su consideración. Para el tema 3.3, el participante debe describir primero cómo el marco jurídico u otras políticas definen los procedimientos o procesos para reconocer y respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En la práctica, esto puede significar que el participante resuma cualquier legislación relevante a los derechos de propiedad intelectual. A continuación, el participante debe describir los medios para garantizar que los procedimientos y procesos descritos en el indicador estructural se apliquen a lo largo del diseño y la ejecución de las acciones de Red Más. Esto podría incluir un resumen de los presupuestos, el personal y el equipamiento de las instituciones dedicadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción. Por último, el participante debe definir y supervisar los parámetros para demostrar que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales
han sido reconocidos, respetados y protegidos durante el diseño y la ejecución de las actividades de Red+. Un ejemplo muy sencillo de un parámetro que podría utilizarse para evaluar esto es el número de quejas presentadas en virtud de los procedimientos de resolución de disputas descritos en nuestro tema anterior. La salvaguarda D es la participación plena y efectiva de las partes interesadas pertinentes, en particular de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En las acciones mencionadas en los parámetros, en los párrafos 70 y 72 de la decisión 1 CP16. Estos temas garantizan que todos los participantes, todas las partes interesadas, incluidos los propietarios de tierra privada, los propietarios de proyectos, los pueblos indígenas y las comunidades locales y otros, participen en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las actividades de Red+. Los indicadores requieren su participación en cada paso, incluso cuando se evalúa el éxito de los programas y se recopilan los datos, lo que ofrece las oportunidades adicionales para realizar aportes y comentarios. Aquí los temas son, número 1, respetar y proteger y cumplir el derecho de todas las partes interesadas a participar plena y eficazmente en el diseño y la ejecución de las acciones de Red+. Promover procedimientos participativos adecuados para la participación significativa de los pueblos indígenas y las comunidades locales o sus equivalentes. A menudo se sugiere que solo necesitamos que los pueblos indígenas y las comunidades locales y otras partes interesadas tengan voz en las fases iniciales de la planificación de Red+. Esto es incorrecto. Según el tema 4.2, los participantes de ART deben demostrar que la planificación, la coordinación, la ejecución y la evaluación de las acciones de Red+ se llevaron a cabo, en su caso, con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Aunque es una salvaguarda importante, este requisito ayuda a garantizar la sostenibilidad y el éxito general de los programas de Red+. Esto quiere decir que la participación, lejos de ser un costo para el proceso, es una garantía de respaldo y una garantía de aplicación. Para el tema 4.1, el indicador de estructura requiere que el participante describa cómo el marco legal y las políticas definen los procedimientos que reconocen y respetan los derechos de las partes interesadas pertinentes para participar plena y efectivamente en el diseño, la implementación y el monitoreo de las acciones Red+. Estos procedimientos deben incluir, para identificar a todas las partes interesadas pertinentes, que puedan incluir, así por ejemplo, otros organismos gubernamentales, propietarios privados, promotores de proyectos de compensación, comunidades locales y o pueblos indígenas. Los procedimientos también deben considerar la equidad de género y los grupos potencialmente vulnerables, como los jóvenes o los ancianos. Los procedimientos para garantizar el acceso a los mecanismos de recursos deben alinearse con el procedimiento del tema 2.4. Para el indicador de proceso, el participante debe describir los procesos u otros medios para garantizar que los procedimientos señalados en el indicador estructural se aplican a lo largo del diseño y la ejecución de las acciones Red+. Proporcionar pruebas de conformidad podrían incluir una lista de los recursos y el personal responsable, así como proporcionar la información sobre las consultas u otras reuniones en las que las partes interesadas participaron en los procesos. Finalmente, para indicador de resultado, el participante debe definir y monitorear parámetros que demuestran que los actores relevantes han ido participando de manera plena y efectiva en el diseño e implementación de las acciones Red+. Esto podría incluir, por ejemplo, la medición y el seguimiento del nivel de participación de los grupos interesados que se les considera marginados.
La salvaguarda E exige que las acciones sean coherentes con la participación de los, conservación, perdón, de los bosques naturales y la diversidad biológica, garantizando que las acciones de Red Más no se utilicen para la conversión de los bosques naturales, sino que se empleen para incentivar la protección y la conservación de los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos, y para mejorar otros beneficios sociales y medioambientales. Los temas de TRIS sobre este indicador son los siguientes. Para este tema. Eh, la no conversión de los bosques naturales y otros ecosistemas naturales, proteger los bosques naturales u otros ecosistemas naturales, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, y tercero, aumento de los beneficios sociales y medioambientales. No vamos a detallar los indicadores correspondientes ya que son bastante sencillos. Sin embargo, me gustaría señalar que el enfoque de acreditación de las de retiro de emisiones también incluye disposiciones para salvaguardas de la conversión de bosques naturales u otros ecosistemas. Esto quiere decir que no se pueden plantar plantaciones forestales en áreas que tienen cobertura de bosque. También me gustaría destacar el tema 5.3. TRIS exige a los participantes que vayan más allá del no daño neto y que identifiquen las prioridades para la mejora de los beneficios sociales y medioambientales a los que pueden contribuir las acciones RED más previstas. Por ejemplo, se podrán establecer vínculos entre las actividades RED más y los objetivos de desarrollo sostenible de un país. Aquí es donde los participantes son capaces de definir y monitorear los co-beneficios resultantes de sus programas y los beneficios sociales y ambientales positivos. Las salvaguardas F y G están vinculadas con otras secciones de las normas y exigen a los participantes que evalúen los riesgos de reversión y fuga y que tomen las medidas de mitigación adecuadas. A menudo nos preguntan si exigimos la planificación de la mitigación de las fugas y las reversiones y la respuesta es que sí, lo hacemos como parte de estas salvaguardas. Algunos temas no forman parte explícitamente de las salvaguardas de Cancún y se aplican a todos los temas, por lo que no tienen un espacio específico propio dentro del TRIS. Sin embargo, esto no significa que no sean importantes. Por ejemplo, los participantes deben respetar, promover y tener en cuenta los principios de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres al implementar las acciones de Red Más. Por lo tanto, las consideraciones de género deben tenerse en cuenta a la hora de abordar y respetar e informar sobre las salvaguardas. Del mismo modo, el estándar TRIS no detalla la orientación del proceso en relación con el consentimiento libre, previo e informado. Debe llevarse a cabo de acuerdo con las mejores prácticas y las disposiciones del marco jurídico y los acuerdos y convenios internacionales pertinentes. Los participantes deben definir cómo se lleva a cabo el procedimiento de consentimiento libre previo informado y documentar su aplicación y resultados en los informes de salvaguardas. TRIS no especifica qué acuerdos de reparto de beneficios deben realizarse, ya que consideramos que cada parte interesada tiene derecho a negociar los términos y condiciones que mejor le parezcan. En lugar de que TRIS hable por ellos y exija ciertas cosas, nuestras salvaguardas incluyen numerosos elementos para garantizar que el proceso utilizado para las negociaciones sea transparente, justo y participativo, y que respete los derechos de todas las partes interesadas en los acuerdos resultantes y que los acuerdos resultantes se cumplan y se apliquen. En este sentido, siempre
para trees va a ser más importante la forma, el procedimiento de llegar a un acuerdo que el acuerdo en sí. La calidad del acuerdo va a estar en relación precisamente del procedimiento. Existen múltiples opciones para acordar con todas las partes interesadas la distribución de los beneficios. Las más comunes son las siguientes. La primera, el gobierno transfiere los créditos TRIS al interesado una vez que son emitidos por ART. En este caso, el interesado tendrá que abrir una cuenta en el registro de ART. La jurisdicción transferirá los créditos TRIS al interesado para que éste pueda vender los créditos donde mejor le convenga. Segunda opción, el interesado recibe una parte acordada del dinero procedente de la venta de créditos. TRIS por su parte, TRIS por parte de la jurisdicción a uno o varios compradores. O sea, una vez hecha la venta, se reparte el dinero directo de la venta realizada. En el primer caso, lo que estábamos distribuyendo eran los créditos directamente, no su venta. La tercera opción. En la tercera opción, la parte interesada recibe pagos por servicios ambientales u otros incentivos financieros no vinculados a los créditos de carbono, según se decida durante la elaboración de los acuerdos de reparto de beneficios. Y la última, la parte interesada recibe beneficios no monetarios como títulos de propiedad, infraestructura u otros. Es importante señalar que una jurisdicción también puede acordar una combinación de estas opciones para abordar los intereses específicos de todos los grupos relevantes. Si se acuerdan otras opciones, también están permitidas siempre que el proceso para acordarlas respete las salvaguardas. Llegamos a un descanso en la presentación para atender las preguntas que tengamos hasta este momento. Paso a darle la palabra de nuevo a mi compañera Lucía para atender las preguntas. Adelante, Lucía. Gracias. Bien, aquí hay una pregunta que dice, en caso de una jurisdicción que tenga excluido a comunidades nativas, aquellas excluidas también deben ser parte del proceso informativo, solo las que serán beneficiarias de Red Más. A ver, voy a tratar de desglosar en partes esta pregunta que hacen. Todas las partes relevantes deben de ser incluidas en el proceso no solamente informativo, sino de consulta y de llegada a acuerdos. Las partes relevantes son todas aquellas que tienen una relación con el territorio que está dentro del programa red, es decir, si es un programa nacional, entonces incluye a todas aquellas, todas las que tengan relación con los territorios y los bosques, todas las comunidades. Si es un programa en un área subnacional, entonces en este caso las que tendrían relación son aquellas que tienen relación con el territorio. Y digo relación con el territorio a propósito, porque no estoy hablando solamente de dueños de la tierra, sino aquellos también que aprovechan y usan los recursos forestales, aunque no sean dueños, como es el caso de algunas comunidades que no tienen derechos de propiedad, pero sí son usuarios de los recursos forestales. Espero que eso haya respondido la pregunta. Después tenemos otra pregunta que es la siguiente.
¿Qué ocurre si un auditor descubre que un participante no cumple plenamente un indicador? Bien, en ese caso, si el auditor llega a esa conclusión, el auditor va a emitir una constatación, un hallazgo. Y entonces, en ese momento, el participante, la jurisdicción, tiene la oportunidad de tomar medidas correctivas para arreglar ese problema, ese hallazgo, solucionarlo. Y tiene que tomar también medidas preventivas para evitar que este se repita. Y dependiendo del problema específico que sea, es posible que la corrección del problema requiera tiempo y requiera recursos y no sea algo que se pueda hacer de forma inmediata, pero eso no hay problema, se hace y una vez que se le haya dado solución, se continúa con el proceso de verificación hasta que se hayan resuelto los hallazgos correspondientes. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿por qué no se exigen verificaciones con mayor frecuencia, ya sea al inicio de un programa o, por ejemplo, cada 6 meses? Bien, en primer lugar es importante recordar que un programa Red Más suele ser un proceso muy complejo que puede tardar años en diseñarse, consultarse, aplicarse y supervisarse por completo. Durante ese tiempo, las jurisdicciones pueden estar elaborando las estrategias nacionales de Red Más, cambiando o mejorando las políticas y llegando a acuerdos con múltiples partes interesadas. Si recuerdan nuestra discusión anterior, la verificación de un programa de gases de efecto invernadero examina dos cosas. Si la información presentada en la documentación cumple con los requisitos de la norma y si la información es correcta. Por lo tanto, hasta que no se haya completado un trabajo y un seguimiento suficientes para poder elaborar los informes resumidos, no es posible llevar a cabo una verificación formal. Ahora, resulta complicado hacer comprobaciones intermedias, ya que es posible que no se hayan comprobado todavía suficientes procesos. En la siguiente sección vamos a ver más sobre la verificación, pero es importante decir que puede que al inicio se haya realizado solamente una primera consulta para un plan de actividades, pero no la segunda o la tercera. Y si se realiza una comprobación en ese momento, podría descubrirse que no se ha llegado a un acuerdo. Pero esto no significa que el proceso no esté funcionando porque eso aún no se haya terminado. Espero que esto haya respondido a esta pregunta, aunque tiene más que ver con lo que veremos a continuación. Estoy tratando de ver las preguntas acá. Lucía, si ¿Tú quieres, tienes otra? Sí, porque no la veo. voy a... Muy bien, paso a leer la pregunta y luego a dar respuesta. Dice la pregunta, en el caso de una jurisdicción que tenga excluida a comunidades nativas, aquellas excluidas también deben ser parte del proceso informativo. Esa es una parte de la La que ya pregunta. leímos. O solo, ¿esa ya la leíste? Sí, sí, No. sí. Esa fue la que yo respondí al inicio. Ah, muy Una bien, paso entonces a leer la siguiente, mis disculpas. Para el indicador relacionado con la tenencia de la tierra, ¿cómo se está comunicando a las jurisdicciones que esto no limita para asegurar una equitativa distribución de beneficios? Sobre todo cuando el tema legal de tenencia de la tierra constituye una brecha estructural para grupos como mujeres en el entorno rural. Muchas gracias por esa pregunta porque es una pregunta de un tema muy delicado. Aquí yo quisiera subrayar una de las cosas planteadas en esta sección que acabamos de ver, que es que el proceso de llegar a un acuerdo sobre la distribución de beneficios es quizás más importante que el contenido del acuerdo en sí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos vacíos de información o tengamos procesos, por ejemplo, de saneamiento territorial que no se hayan completado, eh, un acuerdo que reconozca ese problema, pero que atienda de manera eh, equitativa y de manera consensuada esos problemas,
va a ser un acuerdo válido y va a permitir avanzar hacia la emisión de créditos. O sea, cuando tengamos problemas estructurales como los que señala la pregunta, esos problemas estructurales pueden ser, número uno, reconocidos en el proceso de el plan o de la estructura que se defina para la distribución de beneficios, y con ese reconocimiento se hace una acción que vaya de manera equitativa a atender esa diferencia o ese problema estructural, y de esa forma se atiende la debilidad que se haya encontrado. Se espera a lo largo del proceso eh, reiterado de emisión de créditos, porque los periodos de créditos se suceden cada 5 años, que esos problemas se van resolviendo gradualmente y que el país puede demostrar cómo de un primer acuerdo donde la información no era completa o eh, había una limitación en la identificación de la información, esa información y esa inclusión de todos los actores pues se va eh, atendiendo de manera gradual y de manera progresiva. ¿Alguna otra pregunta, Lucía? No, porque me parece que, aunque estuvo dividida en dos, la que yo leí era parte de la misma. Así es que esas son las que tenemos en esa sección. Perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, paso a leer una nueva pregunta. Ante conflictos sobrevinientes entre unos pueblos indígenas y privados, en particular por inseguridad de la tenencia de tierra, a pesar de ya contar con un mecanismo de beneficios válido, ¿qué sucedería en general del programa? Aquí hay que ponerle una serie de encuadres a la pregunta. Primero, vamos a suponer que existe un acuerdo de distribución de beneficios. Número dos, que hay una aceptación de las condiciones de la tenencia de tierra que se derivó de ese o que quedó plasmada en el acuerdo de distribución de beneficios. ¿Qué pasa si a pesar de esos elementos, pues siempre hay conflictos o hay una situación de inseguridad que debe ser atendida? En esos casos, aquí es donde las salvaguardas funcionan todas en conjunto, unas con las otras, de manera integrada. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la salvaguarda sobre el mecanismo de solución de controversias. ¿Qué es lo que espera el estándar TRIS? Espera que cuando hayan disputas, como la que señala esta pregunta, sea atendida a través, canalizada a través del mecanismo de solución de disputas, que como se dijo en la presentación, ese mecanismo puede ser un mecanismo preestablecido y establecido de manera general, o puede ser muy particular para el programa de Red Más. Pero entonces, la respuesta en sencillo es cuando surjan conflictos que no habían surgido previo al proceso de distribución de beneficios o la preparación de una estrategia red nacional, la intención es que esos conflictos se canalicen a través del mecanismo de solución de controversias señalado en la misma información requerida. Muchas gracias. Entonces, con eso vamos a continuar con, con la presentación. Pasamos al tema de validación y verificación. Este es nuestro último tema. Además de las consultas obligatorias que los participantes deben realizar para cumplir las salvaguardas, ARC publica todos los documentos, la nota conceptual, el documento de registro y el informe de seguimiento, y recibe comentarios de todos los interesados. Todos los comentarios recibidos se entregan al organismo de verificación para su revisión junto con el participante. El organismo de verificación
utilizará los comentarios recibidos para ayudar a identificar las áreas en las que hay que centrarse más para desarrollar las líneas de preguntas y la búsqueda de pruebas que deben buscar. En su caso, se solicitará una respuesta a la institución de gobierno o al que llamamos nosotros el participante en relación con el comentario que se reciba y a continuación se evaluarán dichas respuestas por parte del participante como parte del proceso de verificación. Los comentarios públicos son una etapa muy importante del proceso y animamos a todas las organizaciones a que presenten comentarios. Los comentarios que se reciban en los 30 días siguientes a la publicación de los documentos en el registro de DART ayudarán a informar el proceso de auditoría desde el principio, pero aceptamos comentarios a lo largo de todo el proceso. Y eso es muy importante de hacer esa salvedad. Los comentarios y eh, la incidencia de información de parte de todos los actores se puede hacer en cualquier momento del proceso. ¿Se prefieren enviar sus comentarios de manera anónima o tienen problemas para hacerlo por vía electrónica? Estamos abiertos a recibir y a facilitar la tarea de recibir los comentarios. TRIS exige que la validación se produzca después del año 1 de cada periodo de acreditación, de 5 años, que la verificación se produzca después de los años 1, 3 y 5 de cada periodo de acreditación. La verificación será opcional para los años 2 y 4 de cada periodo de acreditación. Sin embargo, no se emitirán créditos sin verificación. Ese es el detalle más importante. Cada jurisdicción participante debe contratar un auditor que llamamos VVB para que lleve a cabo la verificación externa de todos los resultados que haya comunicado el participante, incluidos los elementos de seguimiento del carbono y salvaguardas, o sea, toda la contabilidad del carbono. Las validaciones y verificaciones se realizan de acuerdo con la norma de validación y verificación establecida por TRIS que se encuentra publicada en la página web del estándar. Los organismos de validación y verificación son entidades independientes que deben estar acreditadas por un organismo, por una organización del Foro Internacional de Acreditación y debe ser un auditor que está aprobado por ART también. El cumplimiento de las salvaguardas se revisa en la validación y en la verificación. Estos procesos requieren revisar las pruebas, revisar entrevistas a las partes interesadas y tener suficientes elementos para evaluar cómo toda la iniciativa REDMAS abordó y respetó las salvaguardas de Cancún. ¿Qué revisa un auditor? Para empezar, los auditores comprueban si la información de los informes muestran que el participante cumple todos los requisitos de TRIS. Es importante que las jurisdicciones sean lo más claras posibles en los documentos, que explican cómo se cumple con cada indicador de salvaguarda. Esto ayudará en la validación y en la verificación sean más eficientes. Los auditores confirman que la información presentada sea completa y correcta mediante la revisión de las pruebas y la realización de entrevistas a muchas de las partes interesadas. Cuando un auditor comienza el proceso, normalmente solo tiene acceso a los documentos presentados, a algunos documentos de apoyo inicial proporcionados por el mismo participante, o a cualquier comentario público que se haya presentado ante la Secretaría. A partir de ahí, se realiza una evaluación inicial de los riesgos para decidir en qué áreas hay que centrarse más para empezar el proceso de
validación y verificación. Para ser claros, todas las áreas se evalúan en un nivel. Sin embargo, puede decidirse examinar de manera más detenida o más profunda las áreas en las que la información no está clara. Las que tienen un impacto también, aquellas que tienen un impacto significativo en los resultados o las identificadas en los comentarios de las partes interesadas por ser temas más sensibles o que más les preocupan. Las entrevistas iniciales suelen seleccionarse de forma aleatoria para reflejar a las partes interesadas que participan de distintas formas en los diferentes procesos. La selección de individuos o grupos al azar ayuda a garantizar que no hay sesgos en las personas seleccionadas para ser entrevistadas. Si es posible, los auditores suelen tratar de hablar con diferentes personas, aunque sea en la misma organización, cada vez que realizan una auditoría, para seguir recopilando el mayor número de experiencias posibles. El plan de auditoría se actualiza constantemente para reflejar la información obtenida y se solicitan a partir de esa información nuevas pruebas y nuevas entrevistas. O sea, es un proceso iterativo y gradual. Las pruebas específicas solicitadas por un auditor dependerán de las actividades y la información que esa jurisdicción haya brindado. Habrá una enorme cantidad de información revisada y rastreada. En el tema de contabilidad de carbono, esa información puede incluir hojas recogidas de datos forestales escritas a mano en trabajo de campo, imágenes eh, y análisis hecho por sensoramiento remoto o teledetección y procedimientos para la formación de los empleados y la revisión de su trabajo. En el área de salvaguardas puede incluir material de consulta, hojas de inscripción y actas de reuniones y también registros relativos a los procedimientos de tenencia y titulación de tierra. Como pueden imaginarse, se requiere una cantidad significativa de trabajo para completar la validación y verificación según los requisitos de ART. Sin embargo, creemos que es un paso importante para garantizar el cumplimiento de los requisitos, incluidas las salvaguardas. ¿Cómo se vigila, cómo se supervisa al auditor? La Secretaría de ART realiza numerosas comprobaciones durante el proceso para garantizar que el auditor, el VVB, sigue los requisitos de las normas de validación y verificación de TRIS. Los miembros de la Secretaría ART observan los auditores durante el proceso de auditoría. La Secretaría de ART también revisa los informes elaborados por el auditor. Se trata de documentos bastante detallados, ya que incluyen listas de todas las pruebas revisadas, todas las entrevistas realizadas y las razones por las que el auditor considera que el participante cumple los requisitos. Para nosotros es importante que estos informes sean muy transparentes. La Junta Directiva de ART, su órgano gerencial, también revisa toda la información antes de aprobar la emisión de los créditos en el marco del proceso ART. Esto incluye la revisión de documentos finales de registro, el informe de seguimiento, los comentarios públicos recibidos y los informes de validación y verificación de los auditores. La Junta también puede solicitar información adicional o identificar áreas de preocupación que deben ser abordadas antes que el proceso se complete. Muchas gracias a todos por su atención. Esta ha sido la extensión de nuestro seminario y quisiéramos recordar que el mismo está siendo grabado y va a ser
depositado en nuestra página web para futuras presentaciones. Quisiera, antes de cerrar, pasar de nuevo la palabra a mi compañera Lucía para atender las preguntas que tengamos de esta sección eh, del webinario. Adelante, Lucía. Hola, sí, estoy buscando si están poniéndonos más preguntas por acá. Me parece que la última que veo es la que tú leíste antes, Franklin, pero no sé si am, estés viendo otra. No, yo no veo ninguna más. Muy bien. Creo que si no tenemos más preguntas de los participantes, podemos agradecer eh, eh, plenamente a todos quienes nos han acompañado en este webinario. Repetir que estamos a la disposición de atender cualquier pregunta que ustedes tengan de manera por escrita al correo que se ve en pantalla. Eh, las atenderemos prontamente y que estamos siempre a su disposición para cualquier pregunta o para cualquier aclaración. Gracias a Lucía por su acompañamiento y el trabajo en las preguntas y les deseamos a todos una muy buena tarde. Muchas gracias.